Buenas tardes. Nosotros somos alumnos en la materia de finanzas corporativas en la maestría de gestión de proyectos. Expondremos sobre la evaluación, tomando en cuenta los temas e instrumentos del mercado de metales y riesgos en los productos derivados. El equipo está integrado por Gisela Andrea Castro Ballesteros, Francisco Javier Castro Ballesteros y una servidora, Yarani Alejandra Castro Ballesteros. Bueno, les vamos a hablar sobre lo que es la evaluación. Unos temas relacionados que son los instrumentos del mercado de metales, los riesgos en los productos derivados. Se preguntarán qué es valuación. Valuación se utiliza por inversionistas para un determinado valor de activo o pasivo. Esto siendo parte del proceso, la elaboración de las actividades como son análisis de inversión, presupuestos de capital, entre otros, son fundamentales de la evaluación. También lo que son los instrumentos del mercado de metales son los que tienen como objetivo el satisfacer a los compradores o inversionistas ofreciéndoles la rapidez en el servicio de compra y venta de metales. Asimismo, los riesgos de mercado. Estos riesgos se presentan normalmente en todas las empresas, debido a la pérdida potencial que se ocasiona por movimientos desfavorables a los precios o tasas de los activos inferiores. Los instrumentos financieros. Estos se clasifican de acuerdo a los mercados financieros en los que se opera, lo que son el mercado de capitales, el mercado de renta fija o de deuda, el mercado de metales, instrumentos derivados, mercado de divisas. El mercado de capitales se enfoca en los instrumentos que lo respaldan siendo eficientes para su recuperación o vencimiento, ya sea a medio o largo plazo. El mercado de renta fija o de deuda. En la actualidad, las empresas utilizan los instrumentos de deuda con el fin de que sus donadores inviertan sus fondos con las expectativas y así poderlos recuperar con una mejor rentabilidad. El mercado de metales. Este mercado busca compensar las necesidades de los compradores o inversionistas ofreciendo la agilidad en el servicio de compra y venta de los metales, como anteriormente lo dijimos. Los instrumentos derivados. Dichos instrumentos nos muestran contratos de los productos derivados que nos ofrecen diversas opciones a los inversionistas y así estos pueden seleccionar de acuerdo a las necesidades que se desean cubrir. Y por último, pero menos importante, el mercado de divisas. En cualquier mercado financiero internacional, ya sea en el que se encuentren donantes, solicitantes que finalmente se ponen de acuerdo para realizar el determinado arreglo de un determinado precio, es donde entra el mercado de divisas. Estos también se pueden clasificar por la clase de activos, que son los instrumentos de renta variable. Estos instrumentos son las acciones dadas por las sociedades anónimas, es decir, de las empresas o grupos corporativos. Este término se relaciona con la variación que puede haber en los montos percibidos por concepto de dividendos. Los instrumentos de renta variable, las cuales son las que se componen exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La acción surge de la inversión en renta variable debido a que no tiene un retorno fijo establecido por un contrato, sino que depende de la buena marcha de la empresa emisora. Tenemos lo que es la acción como método de control de una sociedad. Estas cumplen
su derecho a emitir su voto en una junta de accionistas. Y ahí parten a lo que es la toma de decisiones estratégicas convenientes al negocio. La mejor estrategia es la que se va. Y por último, tenemos lo que son los derechos que confieren las acciones. Estos derechos se dividen en dos grupos o se pueden dividir en dos grupos, los cuales son el contenido corporativo, que se enlaza a los beneficios financieros o activos patrimoniales, y el otro se enlaza en la gestión de la sociedad por parte de los accionistas, que es el económico. Los instrumentos de renta variable. Tenemos lo que es la valoración de acciones, clasificación de las acciones, que es la acción ordinaria, acciones preferenciales sin derecho a voto, la acción privilegiada, la formación de representación, instrumentos de deuda, que es el principal, cupón y rentabilidad, riesgos asociados a la renta fija o deuda, que son los riesgos de interés, reinversión, impago, inflación, cambio y liquidez, la renta variable contra la renta fija y por último los instrumentos del mercado, que es la certificación de plata, la onza Troy de plata. Ok. Para... compañera, ¿lo puede regresar, por favor? Para lo de la valoración de acciones, como ya lo mencionó nuestro compañero Francisco, estábamos hablando de las acciones, pero ¿a qué se refiere la valoración de acciones? Esta se refiere a todos los métodos que utiliza la empresa para ver los beneficios que va a traer a los accionistas, o sea, los beneficios y los dividendos del futuro. ¿Y a qué se refiere dividendos del futuro? Pues, ¿qué es lo que le va a tocar a cada accionista, no? A eso se refiere la valoración de acciones. En esta valoración, pues existen tres clasificaciones, que es la acción ordinaria. En la acción ordinaria es donde a todos los socios se les brinda un mismo porcentaje, ¿no? Tanto económico y también se les brinda derechos políticos, pero todo depende del capital que hayan aportado a la empresa. Después está acciones preferenciales sin derecho a voto. Estas significa que el accionista tiene una parte económica, pero no puede participar en las decisiones de la empresa. Por ejemplo, si la compañía se declara en quiebra, se le brinda un porcentaje, pero no puede participar en una asamblea de accionistas para tomar decisiones. Y por último está la acción privilegiada, en donde, como su nombre lo dice, tiene más privilegios. Es en donde las personas que tienen acciones ordinarias, como ya lo habíamos mencionado, se les agrega un privilegio, que es un bono de liquidación, y tienen los mismos derechos que los otros accionistas, pero se les agrega un bono extra. Esto nada más es para que sea más atractiva la acción, ¿no? Comercialmente. Después vienen las formas de presentación, o sea, en las formas en las que se puede representar las acciones. La primera es en función de la identificación y no del propietario. Esta se divide en dos. En la primera es que el portador de los derechos es el que es el dueño de la acción. Y en la segunda, que es los títulos nominativos, es que se tiene que hacer una reunión para poder otorgar los derechos al accionista. Después, otra forma de presentación es en función del sistema de registro de la propiedad de las acciones. Esta también se divide en dos. La primera es escritura pública y se refiere a que se usa nada más en empresas pequeñas o familiares, pero tiene muy poca flexibilidad. Y la segunda es que se cotiza en la bolsa de valores y ahorita es la más importante y la más utilizada.
Después vienen los instrumentos de deuda. ¿Qué son los instrumentos de deuda? Pues en pocas palabras son los préstamos, pero estos servicios los brindan a los accionistas pues para cubrir las necesidades, ¿no?, que tienen, y pueden ser empresas particulares, instituciones gubernamentales o pues los bancos, ¿no?, instituciones financieras. Esta se divide en tres, que sería pues los más importantes. El principal de la deuda, ¿no? Estamos hablando de la deuda, es el importe del vencimiento que tendrá al pagar el emisor con el inversionista. El de cupón son los impuestos que se tienen que pagar después de un tiempo. Y la rentabilidad se divide en dos, en explícito y en implícito. El explícito es cuando se cobran intereses en la cuenta, pero en forma de cupones. Y el rendimiento implícito es en donde se percibe por la venta del título, ¿no?, o por la venta de la acción. Después vienen los riesgos de la renta fija o deuda, o sea, ¿qué riesgos se toman al momento de adquirir una deuda como accionista? Primero es el riesgo de interés. Cuando el inversionista tiene en su prioridad una deuda, un tipo de interés determinado. Entonces, si los intereses suben, el precio del título bajará o el precio de la acción bajará. Pero si este baja, pues el precio de la acción sube, ¿no? El riesgo de reinversión, esta se realiza cuando no brinda la rentabilidad esperada. O sea, nosotros vendemos una acción, pero pues no tuvimos lo que nosotros queríamos. El riesgo de impago es conocido como el riesgo de crédito, en donde el emisor no paga cuando debe, o sea, cuando se tiene que pagar el impuesto, por ejemplo, pues cuando no lo paga, ese sería el riesgo de impago. El riesgo de inflación es cuando conforme a mayor tiempo saques tu crédito, se podría decir, o tu deuda, tu préstamo, pagas más de lo que te prestaron, porque pues es el impuesto. Pero esto es por medio de la inflación. El riesgo de cambio se refiere a cuando se adquieren préstamos en otros países, entonces ahí depende la divisa. La divisa es la moneda o el tipo de cambio, el valor que se le da. Y el riesgo de liquidez es el riesgo que un activo tenga al venderse a un precio menor en el mercado debido a la escasez de la liquidez. Después viene lo de renta variable versus renta fija. ¿A qué se refiere la renta variable? Es la inversión en donde se conoce desde un principio lo que se puede ganar. Esa es la renta variable. Perdón, la renta fija, en donde tú vendes una acción, pero ya sabes qué es lo que vas a ganar en cierto tiempo. Y la renta variable es la inversión en donde no sabes cuánto se podría ganar en un futuro. Como puede ser alta la rentabilidad, puede ser baja. Después vienen los instrumentos de mercado de metales. Este busca satisfacer las necesidades de los compradores ofreciendo agilidad en los servicios de compra y venta. Claro que dependiendo de la moneda, ¿no? Entonces, en estos se divide en dos instrumentos financieros, que son los certificados de plata. Es un certificado de depósito, pero depende del comportamiento del precio internacional de la plata que ofrezca el inversionista y es atractivo porque es un riesgo en dólares. Y el otro se le llama onza Troy de plata, que es la moneda no emitida por el gobierno federal de cualquier país. Después vienen los instrumentos del mercado de derivados. Aquí se negocian derivados financieros.
¿Qué son los derivados financieros? Es el conjunto de instrumentos financieros cuya principal característica es que el precio varía dependiendo del precio de otro bien. Las instituciones que participan en estos instrumentos de mercado derivados son el Mercado Mexicano de Derivados. En por ejemplo, se comercializan contratos de futuro y de opciones, ¿no? Y se permite fijar el precio de compra o venta de un activo. La otra institución, pues, es Asigna, Compensación y Liquidación, socios liquidadores y miembros operadores. En esa, dentro de dentro de los derivados financieros y dentro de esas instituciones, existen 3 tipos de operadores, que es operador por cuenta propia. Son las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las personas morales que realizan operaciones, pero con sus propios recursos o de su propia empresa, perdón. El operador por cuenta de terceros son instituciones de crédito, como les mencionaba ahorita, o personas morales que realizan operaciones con fondos, pero de otras personas o de clientes o de diversas entidades federativas. Y el operador por cuenta propia de terceros es que realiza los dos. Puede realizar pues diversas operaciones, tanto con dinero propio como el de empresas que no le pertenecen, ¿no? Dentro de los mercados derivados, existen 2 tipos de mercado. El mercado no estandarizado. Son aquellos operados por cualquier agente financiero sin realizar ningún contrato ni estipulación, ¿no? Y los mercados estandarizados son los más formales porque en este se establece el contrato, cuándo son fijos, qué monto se tiene que pagar, las fechas de vencimiento, etc. Dentro de los productos derivados se encuentran los contratos. Los contratos estandarizados son en plazo, en monto, clase y cantidad. Después vienen los contratos forward. Estos, a diferencia de los contratos futuros, son contratos directamente entre las partes interesadas. Entonces, aquí no interviene una cámara de compensación. Después vienen los contratos de opciones. Son contratos estandarizados en donde se negocia en una bolsa de derivados y se realiza por los socios operadores. Después vienen los contratos subs, un contrato entre 2 partes, por lo cual estos pactan un intercambio de dinero en una fecha futura. Ok, continuamos con lo que son los riesgos en los productos derivados. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el mercado financiero tiene la finalidad de crear un ambiente seguro para sus inversionistas y que los emisores también puedan realizar intercambios. En el campo de la administración de riesgos se encuentran las siguientes acciones, las cuales estas minimizan los riesgos, ¿no? Estas son para minimizar lo que es como los riesgos que la compañía o la empresa puedan tener y así puedan producir y tener un impacto, ¿no?, en lo que es su producto. Las posiciones de límite, las medidas preventivas, las situaciones de emergencia, la red de seguridad y valores de riesgo y volatilidad. Dentro del entorno de los esquemas de la administración, estos nada más vienen lo que son los riesgos de mercado. Para los riesgos de mercado, pues estamos diagnosticando a lo mejor de acuerdo al riesgo, lo podemos diagnosticar para que se pueda ver como de acuerdo a la circunstancia del entorno, con la finalidad de tener como una estandarización y tener la solución correcta, ¿no?, para este riesgo. Y los últimos, que son los riesgos que tienen relación al posible
contraparte y la pérdida de valor son los riesgos de contraparte y los riesgos de liquidez, que ya los habíamos visto anteriormente. Los riesgos en los productos pueden dar se dan porque un ejecutivo incurra en un error, ¿no? Estos varían de acuerdo al sistema, que es el factor humano, el riesgo operacional y el riesgo regulatorio y el riesgo sistemático. Y otros tipos que son los riesgos de crédito emisor, el riesgo jurídico legal, el riesgo de firma, el riesgo de cambiario y el específico. Estos, como les comento, pues nos ayudan a ver cuál es la situación del entorno. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta la situación o la circunstancia del entorno, porque el riesgo lo debemos de transformar o convertirlo en una oportunidad. Entonces, sabiendo de qué tipo de riesgo es, vamos a saber la solución que le vamos a dar y cómo lo vamos a complementar para que sea una oportunidad para la empresa. Después viene el mercado de divisas, los cuales se dividen en dos, que es el tipo europeo y el tipo americano. El tipo europeo corresponde a lo que son las localizaciones, concretas, que es como un mercado local. Y lo que es el tipo americano corresponde a lo que es una red institucional, que esto pues ya sería un mercado de finanzas internacional, ¿no? De aquí se nos deriva un elemento principal, que es operar y funcionar, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio pues tiene dos, ¿no? Que es el precio de la compra y el precio a la venta. Esto es con la finalidad de que siempre el precio de la compra es menor al precio de la venta. Entonces, para esto la empresa tiene que saber o tener este elemento principal para poder hacer todas sus gestiones y tener que funcionar, ¿no? Al 100%. El tipo de compra-venta y el tipo de venta pues ya tiene sus diferentes fórmulas, donde pues el TC es el tipo de compra, ¿no? El TV es tipo de compra de la venta, TV es tipo de cambio de base y C pues es igual a la tasa de variación. Para esto pues nosotros concluimos que las finanzas pues son muy importantes, ¿no? Dentro de lo que son las empresas, y así todos estos instrumentos que vimos anteriormente pues nos van a llevar a incrementar la productividad y eficiencia de la empresa, dado que la evaluación pues es un proceso muy valioso en el cual pues nos incluyen ciertas situaciones y les vamos a ir dando una conclusión a cada uno de los riesgos o de las situaciones que se nos vayan presentando en la empresa, y darle una evaluación, ¿no? Del activo o de la deuda o de los temas anteriores vistos.